Dios nos bendiga en esta preciosa noche, hermano. Toda la honra y toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa hora. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Seamos bienvenidos. Vamos, hermanos, tal vez no hacer el gran mensaje de la palabra de Dios, pero vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios ya está escrita aquí. Nosotros solamente le pedimos a Dios que hable conforme a nuestra necesidad. Yo no conozco su necesidad, pero quien nos ha creado conoce nuestras necesidades. Así en esta preciosa noche les voy a invitar que vayamos al libro de Job, un pasaje muy conocido, pero algo Dios va a hablar a nuestras vidas. Job en su capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 3 y luego nos vamos a saltar del 6 al 12. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Gracias, Padre, en esta preciosa noche. Toda la honra, toda la gloria sea para ti, Cordero bendito. Aquí estoy delante de tu presencia, Cordero de gloria. Yo solamente soy un instrumento, pongo mi vida en tus manos, desde mi coronilla hasta las plantas de mis pies, Rey de reyes y Señor de señores. Que no sea yo hablando, papá, sino sea tu Espíritu Santo, hablando conforme sea nuestra necesidad. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Como les dije, una historia muy conocida y muchos podrán decir: sí, ya me la puedo de memoria. Pero la palabra de Dios siempre algo trae para nuestras vidas. El tema en esta preciosa tarde va a ser un verdadero adorador. ¿Quién lo escribió? Pues es anónimo, no se sabe quién, aunque probablemente podría haber sido Job. ¿Para quién o para qué? Para tratar de hallar respuesta a la pregunta que muchos desde la antigüedad se han hecho: si Dios es justo y amante, ¿por qué un hombre justo como Job sufrió tanto? Respuesta que en la palabra del Señor la vamos a hallar ahorita que sigamos estudiando. Como leímos al principio, dice que Job vivía en la tierra de Uz. La tierra de Uz, situada al sureste del Mar Muerto o en el norte de Arabia. Así que el trasfondo histórico del cual vamos a hablar ahorita de Job es árabe, no hebreo. Uz después llegó a ser el territorio de Edom, y eso lo podemos hallar en Lamentaciones 4:21. Pero vamos a ver quién era Job. Job dice que fue un hombre acaudalado y vivió en la tierra de Uz, varón perfecto y justo, temeroso de Dios. Nacido probablemente en el 2180 a.C., un ejemplo intachable. Aún Dios habló bien de él en el versículo 8, como lo leímos.
En la actualidad, muchos temen a tantas cosas, se preocupan por tantas cosas, pero no se preocupan por lo que Dios piensa o opina de cada uno de ellos y viven su vida como a cada quien más bien le parece, sin ponerse a pensar de qué estará pensando Dios acerca de la vida que yo llevo o estaré agradando a Dios con la vida que yo llevo. En esta preciosa hora vamos a hablar acerca de un hombre que fue muy notable en la Biblia, que fue muy ejemplar en la Biblia. Aquí la Biblia nos narra que vivía en la tierra de Uz. Tenía 7 hijos y 7 hijas. Pero aparte de eso, no solamente él había sido bendecido con hijos, sino que también la Biblia nos narra que él tenía 3,000 camellos. También tenía 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y no dice muchos criados, sino que dice muchísimos criados. O sea, cuando dicen muchos, podríamos decir una cantidad, pero aquí la Biblia nos dice muchísimos criados. O sea que este hombre no solamente estaba bendecido materialmente, sino que también espiritualmente. Y todo lo que él tenía le dependía por la confianza que él tenía en Dios. Dice la Biblia que él era el más grande. Cuando la Biblia se refiere a grande, no se refiere que era el más alto del pueblo de él, no, sino que se refiere al más rico de la zona de donde él era. Era el más rico entre todos los orientales. Un hombre que no solamente se preocupaba por su vida espiritual, sino que también se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. A él no le daba igual lo que sus hijos hacían, sino que él se preocupaba por la condición que él tenía, pero también por sus hijos. Y eso lo podemos ver en el versículo 4 y en el 5, que habla acerca de sus hijos. A pesar de la vida que sus hijos llevaban, vemos que él se preocupaba. En muchas ocasiones o en otras historias que hemos leído, yo analizando y estudiando, yo decía, qué raras las ocasiones donde habla que el padre se preocupaba por sus hijos. Porque en la mayoría de ocasiones como que uno de mamá como que es más inclinado a preocuparse por los hijos que un padre. Pero en este caso vemos que la mamá quizás era de aquellas como que iba a la iglesia, pero solo por ir. Pero vemos que el papá aquí estaba actuando como el pilar de la casa. Y aunque la mamá no se preocupaba, a lo mejor le daba igual lo que sus hijos hacían, este hombre sí se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Y por eso él ofrecía, aunque quizás él no tenía la culpa de lo que sus hijos hacían, pero él sentía que era la responsabilidad de él de ofrecer sacrificio a Dios por cada uno de sus hijos. ¿Cómo es describido Job? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios y el apartarse del mal son el fundamento de la perfección y rectitud de Job. En Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Job lo tenía. Dice que era temeroso de Dios. Entonces el temor que él tenía para Dios, esto lo llevaba a él a tener una buena relación con Dios y completaba todo lo demás que se dice aquí. Entonces esa perfección viene del temor que nosotros tenemos de Dios. Perfecto se refiere a la integridad moral de Job y su sincera consagración para Dios. Recto en palabra, pensamiento y acción. Pero vemos de que cuando alguien es íntegro para Dios, cuando alguien está tratando de caminar recto para Dios, ya sabemos que hay alguien que no le agrada que nosotros tengamos una vida así y que se va a oponer a que nosotros hagamos las cosas bien para Dios. Rápidamente nosotros notamos todas las descripciones bonitas que hace de Job. Vemos que rápidamente notamos que Satanás siempre busca perjudicar aún al más consagrado para Dios. Y como lo pudimos notar en el versículo 6, dice que se presentaron todos los hijos de Dios, o sea, sus ángeles, de los cuales nosotros sabemos pocos. Pero no solamente iban sus hijos, sino que entre medio de sus hijos, la Biblia nos narra que iba entremetido Satanás. Sus hijos iban para reportarle a él todo lo que pasaba acá en la tierra. Mas sin embargo, Satanás no iba para eso.
No creamos que Satanás se iba a presentar para decirle, ay Dios, te felicito, qué bárbaro el hijo que tenés que te adora en la tierra. No, Satanás no iba para eso. Satanás siempre busca de buscarnos una pequeña falla que nosotros tengamos, o a veces no la tenemos, porque si encontramos en Job, Job no tenía falla, pero a Satanás no le importó. Él dijo, yo voy a ver qué saco de aquí y voy a ver cómo lo hago. Entonces, entre medio de los hijos de Jehová, iba Satanás. En el verso 7 nos dice que Dios le hace una pregunta, ¿de dónde vienes? No porque Dios no lo supiera. Yo ya sabía de dónde Satanás iba. Pero él le pregunta, ¿de dónde vienes? Viene Satanás y le contesta, de rodear la tierra, de andar caminando por ahí, andar vigilando allá la gentecita que tú has hecho. De rodar la tierra, dice, y de andar por ella. Entonces allí, antes de la muerte y resurrección de Cristo, a Satanás se le permitía un pequeño acceso a la presencia de Dios. Pero después de eso todo cambió. Antes de eso a él se le permitía, durante la cual podía poner en duda la sinceridad y rectitud de un creyente, como lo pudimos ver desde el verso 6 al verso 12, que él trató de poner en duda el servicio que Job hacía para Dios. Pero vemos de que Job no estaba fundamentado en un hombre de la tierra. Job no se estaba fijando en los que le servían a Dios, sino que él sabía en quién había confiado. Él lo llegaba a acusar, pero es muy diferente que el diablo lo acuse y usted no sea culpable, usted va a salir victorioso como lo fue Job. A Job el diablo lo llegó a acusar como él quiso, pero Job sabía en quién él se había fundamentado, sabía en quién estaba creciendo y sabía que su Redentor no lo iba a abandonar. Él seguía fundado en eso. En el verso 8 vemos que Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Qué hermoso, y póngase a pensar que digamos que Dios lo estaba como defendiendo en ese momento. Y le dice, ¿acaso no has considerado a mi siervo Job? Vemos que se desata un diálogo entre Dios y Satanás. Dios le reta a que observara en Job el triunfo de la gracia y la redención divinas. En la vida fiel que Job llevaba, demostró que se puede realizar su plan para redimir a la raza humana. Entonces nosotros nos tenemos pretexto para decir, es que me es difícil, hombre, hacer la voluntad de Dios. Aquí tenemos el ejemplo de Job. Y el mismo Dios le dice, ¿acaso no has considerado a mi siervo Job? Qué hermoso que Dios nos llamara así. Y que cuando el diablo nos llegara a acusar, el Señor le dijera, ¿acaso no has considerado a mi siervo? Y ponga el nombre de cualquiera de nosotros. Qué hermoso que Dios se expresara así de cada uno de nosotros, como lo hizo de Job. Pero ¿por qué lo hizo Dios así? Porque Job llevaba una vida de rectitud. Job se había alejado del pecado y él procuraba hacer lo bueno, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Pero vemos que inmediatamente Dios estaba poniendo en alto a Job, pero Satanás no se quedó quieto. Y le dice Satanás, y que al caso de balde te teme. No es así de por gusto que Job te teme. No es así de por gusto que Job te está sirviendo. El diablo siempre va a buscar la excusa para ponernos en mal y para hacernos quedar mal delante de Dios. Dios lo puso como hombre piadoso, pero Satanás rápido actúa atacando tanto a Job como a Dios con las siguientes cosas. Primero, le dijo que el amor de Job era egoísta, que no era un amor genuino, que le adoraba porque le resultaba provechoso. O sea, en pocas palabras, él estaba diciendo, es que él no te está alabando de por gusto. Si mira cómo lo tenés y cómo no te va a servir. Él no te ama porque le nazca amarte, porque está en pobreza y ha aprendido a amarte en la pobreza. No, solo fíjate cómo lo tenés. El diablo estaba tratando de dejar muy mal a Job. El siguiente, Satanás dio a entender que Dios era ingenuo. O sea, le decía, es que como que fueras un niñito que no estás entendiendo por qué Job te está sirviendo. Satanás no solamente quería dejar mal a Job, sino que quería como entrar en contienda con Dios.
Y le dice que era ingenuo, que la devoción de Job era debido a todo lo que él tenía, debido a que él estaba protegido, que tenía riquezas, que tenía salud y que era muy feliz. Y le dice Satanás, ponete a pensar, si él tiene todo eso, ¿y cómo no le va a ser fácil adorarte? ¿Cómo no le va a ser fácil decir, ay, yo amo a Dios? Así puede opinar Satanás de cada uno de nosotros cuando le venimos a adorar. Él le puede decir, bueno, ¿y cómo no te va a servir fulano? Si fíjate cómo lo tenés bendecido, lo tenés prosperado, tienes salud, toda su familia está bien, y así quien no te va a adorar. Pero vemos que inmediatamente, antes de llegar nosotros, donde dice después que se presentó, yo no les voy a narrar porque ya sabemos la historia, pero sabemos qué sucedió con los hijos de Job y qué sucedió con todo lo que él tenía. De la noche a la mañana, él lo perdió todo. Imagínense que Job hubiera sido como cualquiera de nosotros. Job, con todo lo que pasó, ¿tenía o no tenía motivos él para alejarse de Dios? Sí los tenía. Pero Job no hizo eso. Job dijo, se puso a analizar él, sí, yo tenía mucho y lo perdí. ¿Y quién en la vida va a querer perder algo? Si a veces con un perrito que se nos muera ya estamos chillando. Ahora pongámonos a pensar, Job perdió sus 7 hijos, perdió sus 3 hijas y perdió todas las posesiones que él tenía. Pero no vemos que Job, él se levanta y estaba renegando por todo lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, por eso el tema era un verdadero adorador. Y tenemos que aprender a ser verdaderos adoradores. Seguir los buenos ejemplos, porque la historia de Job no está solo para que digamos, ay, pobrecito, todo lo que le pasó a Job. Qué bárbaro Dios. La historia de Job no está para eso. Está para que nosotros aprendamos que aún en los momentos difíciles es posible adorar a Dios. Que aún en los momentos cuando no sentimos fuerzas para nada, es posible adorar a Dios. Y qué más vivo ejemplo que tenemos que el de Job, que lo perdió todo. Pero aún así a él no le importó eso, sino que él siguió adorando a Dios. En el verso 10 dice que Satanás le dice, ¿acaso no le ha acercado alrededor de él? O sea, en pocas palabras le dijo, ¿acaso no le proteges a él? ¿Acaso no lo tienes protegido a él y también a su familia? No les pasa nada porque cuentan con tu protección. La cerca dice que es como un muro de fuego espiritual que nosotros no podemos ver, pero Dios lo pone alrededor de nosotros para protegernos de las acechanzas del enemigo. ¿Por qué cree que somos librados de tantas cosas? Porque cuando nosotros tememos y le servimos a Dios, Dios pone esa cerca alrededor de nosotros. El verso 11 dice, Satanás le dice, quítale todo y verás si no deja de adorarte. Es más, no solo va a dejar de adorarte. ¿Qué más le dijo Satanás que iba a hacer? Va a flemar, le dijo. Quítale todo lo que tiene y ya vas a ver cómo rápido te voltea la espalda. Vas a ver que aquel adorador que estaba allá en tu presencia adorándote, a ver si cuando ya se encuentre que no tiene nada, vamos a ver cuál va a ser la situación o cómo va a ser cómo va a actuar él delante de ti. Satanás le estaba diciendo eso a Dios. Pero vemos que en el verso 12, solamente no pongas tu mano sobre él, le dijo Dios. Está bien, le dijo. Porque mientras Dios no le permita a Satanás, Satanás no puede hacer nada. Él tiene un límite hasta donde él puede hacer las cosas. Pero vemos que en el verso 12 dice que él le dijo, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios le dio autoridad a Satanás para destruir la propiedad y la familia de Job. Mas, sin embargo, él fijó un límite hasta donde él podía llegar. Y le dijo, está bien, vamos a ver si es cierto que si tenés la razón, Dios confiaba en Job. Dios confiaba en la adoración que Job le daba. Él no lo hizo porque tenía que demostrarle algo a Satanás, sino que él lo hizo porque él confiaba que si Job estaba bendecido, si Job estaba prosperado, o así fuera que Job estuviera en el suelo, iba a seguir siendo el mismo adorador.
Nada iba a cambiar en la vida de él. Pero él le dijo, está bien, si tú lo quieres experimentar, está bien. Te permito, tócale sus hijos, tócale su ganado, tócale sus siervos, pero cuidadito con su vida. Muchas veces nos pueden llegar a nosotros circunstancias que no las entendemos como Job. Porque a Job le llegó la situación y él se pudo haber preguntado, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Si vemos que el verso 1 lo describe como que él era un hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y alguien así, ¿cómo no se podría preguntar, Señor, y yo estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿Y por qué me llega esto? Y él tenía cómo argumentar a Dios y no lo hizo. Ahora pongámonos a pensar nosotros con una pequeñez que a veces nos llega y nosotros nos ponemos a decir, Señor, pero yo no me merezco esto. Señor, ¿y por qué a mí? Mira al de allá afuera, gran pecador, gran mundano, y cómo anda y no le pasa nada. Y yo que estoy tratando de servirte, ¿y por qué a mí? ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Si ni Job, con todo lo que le pasó, él no se puso en el plan de cuestionar a Dios. No le dijo, Señor, ¿y para qué me regalaste hijos si después me los ibas a quitar? Señor, ¿y para qué me prosperaste si después me ibas a tirar hasta el suelo? Señor, ¿y para qué me diste tantos criados si después yo no iba a tener a nadie que me sirviera? No vemos a Job, la Biblia no nos describe a Job en ese plan, sino que nosotros vemos que Job, claro que se sintió mal porque el hombre no era de piedra, no era de palo. Él tuvo que haber sentido, él tuvo que haber llorado a sus hijos y sintió dolor por todo lo que había perdido. Pero él nunca renegó en contra de Dios, sino que nosotros vemos que él se mantuvo íntegro. Con todo lo que perdió, Satanás no se pudo gozar y pudo hacer baile y le dijo, ves, te dije que tenía la razón. No, porque Job se siguió manteniendo íntegro delante de Dios. No estaba renegando o discutiendo por lo que pasó. Su actitud es digna de admirar. Cuando nosotros leemos, no es solo de leer, oh sí, perdió tanto, tenía tanto, pero se le quitó tanto. No, sino que para que nosotros veamos que este hombre es digno de admirar y de seguir su ejemplo. Que en la abundancia o en la escasez, el nombre de Dios tiene que seguir siendo alabado. Tengamos o no tengamos, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y siempre que una situación llega a nuestras vidas, aunque nosotros no entendamos el propósito, Dios lo hace con un propósito. Cuando estemos pasando el momento de dolor, no lo vamos a entender. Y muchas veces quizás nuestros ojos van a ser cegados y vamos a decir, no entiendo por qué me está pasando esto. Pero lo importante no es entender por qué nos está pasando, sino que decirle, Señor, yo en mis fuerzas no puedo. Yo no entiendo por qué me está pasando esto, pero tú sí lo sabes. Tú sabes cuál es el propósito para mi vida. Solamente ayúdame a ser como Job, que él no renegó, él no se puso a hacer berrinche como niño chiquito, no. Él se mantuvo íntegro y recto delante de Dios. Ahora preguntémonos nosotros, ¿cómo somos descritos por Dios? ¿Será que nosotros somos descritos como fue descrito Job? Que el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Temeroso, recto, apartado del mal. ¿O será que el Señor dice lo contrario de cada uno de nosotros? Hay que ponernos a pensar, hermanos, si es que nosotros estamos llevando una vida agradable delante de Dios o estamos de lo contrario de la vida que Job llevaba. Si estamos llevando un rumbo contrario a lo que el Señor quiere que seamos. ¿Será que Dios tiene ese mismo concepto? ¿O Él está decepcionado de cada uno de nosotros? ¿Será que Dios dice, la verdad que este ingrato no valora lo que mi hijo hizo? O dice, no vale la pena, aunque no entienda el proceso, pero yo voy a seguir respaldándolo. Y aunque en nuestro dolor nosotros no lo veamos ahí, pero Él está ahí. Y en su momento, no cuando nosotros queramos, sino que cuando sea el momento, vemos que Job no de la noche a la mañana él volvió a recuperar todo, ¿no? Él siguió un proceso. Y en ese proceso, Dios lo estaba moldeando. Él no lo entendía, pero Dios lo estaba moldeando. Muchas veces cuando nosotros seamos verdaderos adoradores, cuando tratemos de hacer la voluntad de Dios, vamos a pasar procesos, no para que aprendamos a llevar el dolor, sino para que aprendamos que en medio del dolor Dios nos está moldeando, para entregarnos algo que solo Él sabe qué nos va a entregar y cuándo lo va a entregar y por qué lo va a entregar.
Entonces vemos de que como creyentes debemos procurar llevar la vida ejemplar de Job y buscar agradar a Dios, no agradar a los demás, porque con los demás nunca vamos a quedar bien. Si buscamos de Dios, que muy santulones. Si faltamos mucho a la iglesia, que pecador, que ya se acomodó, que bárbaro. Total que con la gente nunca vamos a quedar bien. Nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios. Y siempre que Satanás vea que no servimos a Dios por lo que tenemos o por lo que poseemos, sino que nosotros servimos a Dios porque Él es digno de honra y de gloria. Porque estemos como estemos, Él sigue siendo rey y sigue sentado en su trono. Y nada de lo que pase o ocurra en esta tierra lo va a quitar de su trono. Entonces, si Él está en su trono, tenemos que adorarlo y decir como Job. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo mismo tenemos que actuar nosotros y no ponernos a cuestionar, sino que recordarnos y decir, yo me acuerdo que hay un hombre en la Biblia, que la Biblia menciona que él no discutió con Dios, él no le renegó a Dios. ¿Quién será? ¿Quién será? Grabémonos el nombre de Job y recordémonos que él perdió todo, pero dijo, bueno, está bien, total, Jehová me lo dio, también Jehová me lo quitó. Pero no por eso yo voy a dejar de alabar el nombre de Dios. Él siguió alabando el nombre de Dios. Y el diablo se dio cuenta que hiciera lo que hiciera con Job, él no podía quitarle ese fervor que Job tenía de servir a Dios. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros, de seguir adorando a Dios porque Él es digno de honra y de gloria. Y aunque muchas veces podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que esto me ocurra a mí y no a alguien más? Simple y sencillamente, porque como así lo hizo en Job para moldearlo, lo mismo puede hacer con nosotros. Muchas veces nosotros actuamos, en vez de actuar como Job, actuamos como Satanás. En vez de imitar a Job, imitamos a Satanás, señalando, acusando. Y cuando alguien está pasando una circunstancia por pecador, si yo ya sabía que él iba a llegar, yo ya me lo estaba esperando, si es un gran pecador. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la vida de los demás como lo hizo Satanás? No somos nadie para juzgar la vida. Cada quien sabe cómo lleva su vida y qué tan entregado está con Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es orar por los demás. Y si alguien está pasando una circunstancia, no pasar conclusiones del por qué le está pasando, porque nosotros no sabemos del por qué le está pasando. O decir que es un castigo de Dios. Podría ser posible, como también no podría ser posible. Eso solamente Dios lo sabe. Pero, ¿por qué a veces hay personas que pasan cosas más grandes que nosotros? Porque a alguien más le podría haber pasado lo que le pasó a Job. Pero Dios sabía que Job estaba capacitado para lo que le iba a llegar y alguien más no. Porque a veces nosotros vemos hermanos que pasan circunstancias más grandes que las de nosotros, porque Dios sabe que somos débiles y no vamos a aguantar. El Señor nos va a poner carga que nosotros no podamos llevar. Si a usted le pasa algo similar a Job, gócese. Porque Dios dice, no, yo sé que este no me va a dejar. Yo sé que este no me va a abandonar. Que pase lo que pase, Él va a seguir. Entonces, pero si a usted no le pasa, dele gracias a Dios porque usted le tiene que decir, gracias Señor, porque tú sabes, tú me consideras que soy débil y yo no voy a poder soportar lo que está pasando. Y no decir, no, por pecador le está pasando, no. Nosotros, la obligación de nosotros es, si sabemos una circunstancia de alguien, orar. Que sea Dios quien lo ayude en la circunstancia que está pasando, la situación que está pasando. Entonces, nosotros no estamos expuestos que nos pase lo mismo que le pasó a Job. Porque imagínense que le pasó a Job, que varón recto, temeroso, justo, apartado del mal, le pasó todo esto. Y cuanto nomás nosotros que a veces de rastra venimos a la iglesia, estamos todavía más expuestos a que nos pasen cosas que muchas veces no vamos a entender. Pero cuando nos lleguen las situaciones así, la idea no es que nosotros nos apartemos de Dios. Porque se dan muchas situaciones en las que perdí un ser querido. Ay, Dios fue tan injusto conmigo, no me escuchó. Yo le pedí que lo sanara y no lo sanó. Nosotros podemos pedir, pero a veces pedimos sin entendimiento. Porque desde que le decimos, Señor, que se haga tu voluntad,
Desde ahí nosotros estamos dando permiso para que Él haga lo que a Él le place y no lo que nosotros. Y nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar lo que Dios contestó, lo que Dios no contestó? Nosotros le oramos a Dios y Él hace como sea su perfecta voluntad. Nosotros simple y sencillamente tenemos que orar que Dios nos ayude y nos prepare para la circunstancia que nos llegue y que nos prepare para aceptar su voluntad y no lo que nosotros esperamos. Porque nosotros podemos esperar prosperidad o cosas buenas, pero Dios sabe lo que tiene deparado para cada uno de nosotros. Satanás siempre va a buscar la forma de que nosotros nos alejemos y con una mínima cosa nos va a querer hacer pensar de que Dios ya te olvidó, Dios ya te dejó. ¿Para qué lo seguís buscando si mira todo lo que te está pasando? ¿Y a dónde está tu Dios? ¿Acaso tu Dios te está ayudando? Cuando a nosotros nos lleguen pensamientos así, lo que tenemos que hacer es no prestar atención a esa voz. A veces hasta alguien cercano a nosotros el diablo puede usar para hacernos que nos queramos alejar de adorar a Dios. Pero cuando algo así ocurra, nosotros tenemos que ser inteligentes como fue Job y no actuar a la ligera, de decir en el momento de dolor yo voy a hacer esto y hasta después reaccionar de lo que hicimos y lo hicimos mal. Sino que actuar como Job serenamente, claro que él tenía dolor, pero no, él en su dolor no se puso a actuar locamente como muchas veces lo hacemos, sino que él analizó la situación, siguió adorando a Dios y siguió íntegro. Él no tenía que cola le pateara a Satanás, porque él siguió íntegro delante de Dios. Él siguió adorando el nombre de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adorando el nombre del Señor y decir al Señor que nos ayude en todo lo que nos llega, porque todo lo que nos llega, ya sea para bien o para mal, es con un propósito de Dios. No para que nosotros digamos hasta aquí llego, ya no soy cristiano, me vuelvo mejor, me iba antes. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos, que afuera hay mejor deleite, que afuera nos va mejor, que afuera hay prosperidad. Claro que sí, por un tiempo, pero la misma prosperidad se va a acabar. ¿Y qué más prosperidad y la promesa que nosotros tenemos de la vida eterna? Yo digo, si nosotros entendiéramos que no es cualquier cosa la que se nos ha dado. No es como que usted ande una su prenda de oro y sí está bonita la prenda de oro, pero qué más hermoso que saber que tenemos una vida eterna. Algo que si nosotros la cuidamos, nadie nos va a poder cuidar. El diablo nos va a querer desviar porque el trabajo de él es arrebatar cuantas almas él pueda, porque él no quiere estar solo en el lago de fuego. Pero si nosotros somos inteligentes, vamos a seguir adorando a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestro propósito es no adorar al líder o a esto o al otro, sino que nuestra meta tiene que ser llegar hasta el final de la meta. Donde está nuestro Redentor, el que dio la vida por cada uno de nosotros y el que Él entiende todo lo que pasamos. Porque cuando Él vino a la tierra, Él no vino en forma de Dios, sino en forma de humano. Y lo que yo no puedo entender de que a usted le está pasando, Él lo entiende a la perfección. Y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Entonces tenemos que actuar con humildad y seguirle sirviendo a Dios en todo momento. El llamado es ese, adorarlo en espíritu y en verdad. No para que me vea mi hermano que yo cierro los ojos y lloro, no. Sino que el Señor vea que yo le estoy dando una adoración genuina. Que venga lo que venga a mi vida, yo le voy a seguir adorando sin importar que yo no entienda el proceso. Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, en esta preciosa noche el llamado es, sigamos adelante, que es la orden del Señor. Nuestro Redentor pronto viene, cuando yo no le puedo decir porque ni Él lo sabe, solamente su Padre. Pero las cosas que estamos viendo nos quiere decir que el Señor acerca su venida. Si nosotros nos fijamos, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y cuando la venida del Señor esté cerca, se van a ver cosas que muchas veces antes no se vieron. Entonces, afirmemos nuestros pasos y sigamos hacia adelante. Y para dar por concluido esta preciosa palabra, les voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos al Señor unos breves minutos para dar por cierre esta palabra. Gracias, Padre, en esta preciosa noche porque tu palabra ha sido predicada, Cordero bendito.
Gracias por hablar a cada uno de nuestras vidas, no porque seamos dignos, no porque seamos merecedores, no porque seamos los mejores o los más espirituales, sino que porque tu amor y tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros, Rey de Reyes. En esta preciosa noche yo te pido, Cordero bendito, que aunque sea, papá, una pequeña palabra haya llegado al corazón de cada uno de mis hermanos, de los que estamos presentes. Gracias por hablar primeramente a mi vida, como también a todos los que estamos en este lugar. Ayúdanos, Rey de Reyes y Señor de Señores, a adorarte, a glorificarte, a honrar tu santo y bendito nombre, sin importar la circunstancia, la situación que estemos pasando. Que entendamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, que toda la honra, que toda la gloria, que todo el poder, que toda la autoridad es para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que aprendamos a decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Gracias en esta preciosa noche, Cordero bendito. Amén. Gloria a Dios. Así queda mi pastor en esta preciosa noche y que el Señor les bendiga.